La dejó sola para dar a luz. 3 años después, una sola mirada a las gemelas en el parque destrozó todo lo que creía saber. El pasillo del hospital olía a antiséptico y ansiedad, un aroma agudo y estéril que parecía presionar el pecho de Ana con cada respiración que tomaba. Las luces fluorescentes de arriba eran demasiado brillantes, implacables, exponiendo cada temblor en sus manos mientras se apoyaba contra la pared fría, tratando de calmarse. La carpeta con sus informes médicos estaba apretada contra su pecho, con los bordes ya doblados de tanto abrirla y cerrarla mientras esperaba. Michael Reeves estaba de pie a unos pasos de distancia, con su teléfono en la mano, su postura rígida y distante. Lucía exactamente como siempre lo hacía en momentos de presión, controlado, compuesto, intocable. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado, su costoso abrigo colgaba pulcramente de sus hombros, como si hubiera entrado al hospital por accidente y no porque la mujer que llevaba a sus hijos estuviera a punto de dar a luz. «No estoy listo», dijo finalmente. Las palabras fueron tranquilas, medidas, pronunciadas sin crueldad, y eso hizo que dolieran aún más. No miró a Ana cuando las dijo. Su mirada estaba fija en algún lugar más allá de ella, como si enfrentarla directamente requiriera una honestidad que ya no estaba dispuesto a ofrecer. Ana sintió que el mundo se reducía al sonido de los latidos de su propio corazón. Había imaginado muchas versiones de este momento, pero no esta. No este rechazo silencioso, este tono que sugería inconveniencia en lugar de miedo. «Tengo miedo», susurró ella, su voz apenas audible sobre el pitido distante del equipo médico y los pasos amortiguados de las enfermeras que pasaban. Michael exhaló lentamente, como si sus palabras pesaran sobre él, pero no cambió de opinión. «Yo también», respondió. «Por eso me voy». La finalidad en su voz despojó la última esperanza frágil a la que ella se había estado aferrando. Ella esperó a que él se ablandara, a que se acercara, a que dijera algo más. Cualquier cosa que pudiera convertir esas palabras en algo menos devastador, pero él ya se estaba alejando. Un dolor agudo se tensó en su espalda baja, más fuerte que antes, robándole el aliento de los pulmones. Ana presionó su palma contra la pared, su visión borrosa, mientras la realidad del momento se derrumbaba sobre ella de golpe. Esto estaba sucediendo ahora, sola. «Michael», dijo ella, su nombre quebrándose mientras otra ola de dolor recorría su cuerpo. Él se detuvo por una fracción de segundo, sus hombros tensándose, y por un breve momento ella pensó que podría darse la vuelta. En cambio, se enderezó como si se preparara contra algo invisible. «No puedo hacer esto», dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Entonces se alejó caminando. Ana observó su espalda desaparecer por el pasillo, cada paso llevándolo más lejos de ella y de la vida que se suponía debían enfrentar juntos. El sonido de sus zapatos se desvaneció, tragado por el vacío estéril del hospital, hasta que no quedó nada más que silencio y dolor. Una enfermera se acercó momentos después, con la preocupación parpadeando en su rostro al ver la expresión pálida de Ana. «¿Está sola?», preguntó suavemente. Ana asintió, incapaz de hablar, las lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas, mientras otra contracción la obligaba a inclinarse hacia adelante. «Sí», logró decir finalmente. «Lo estoy». Mientras la enfermera la guiaba hacia la sala de partos,
Ana sintió que algo dentro de ella se endurecía, como si se hubiera cruzado una línea que nunca podría descruzarse. Pasara lo que pasara después, cualquier dolor que le esperara, entendió una cosa con devastadora claridad: lo enfrentaría sin él. Y la elección que él hizo en ese pasillo resonaría mucho más allá de esta noche, mucho después de que los llantos de los niños recién nacidos llenaran la habitación donde él debería haber estado de pie a su lado. El tiempo perdió su significado una vez que Ana fue llevada a la sala de partos. El reloj en la pared avanzaba, pero ella ya no podía distinguir si pasaban minutos u horas. El dolor venía en oleadas que la dejaban temblando, agarrando los bordes de la cama, enfocándose en la voz firme del médico y la enfermera, quienes se mantenían cerca, ofreciendo instrucciones tranquilas y breves palabras de consuelo. Aún así, entre contracciones, el vacío a su lado se sentía más fuerte que cualquier otra cosa. El lugar donde debería haber estado Michael destacaba con cruel claridad. Dio a luz sin sostener la mano de nadie. Cada oleada de dolor conllevaba no solo tensión física, sino la aguda comprensión de que nadie estaba allí para presenciar este momento con ella, nadie para susurrar aliento o secar sus lágrimas. Se mordió el labio para no gritar de frustración, negándose a dejar que su fuerza se rompiera ahora. Si tenía que hacer esto sola, lo haría de pie, no suplicando. Cuando el primer llanto llenó la habitación, crudo y penetrante, la respiración de Ana se detuvo dolorosamente en su pecho. Luego siguió un segundo llanto casi de inmediato, igual de fuerte, igual de vivo. El sonido destrozó algo dentro de ella, liberando lágrimas que ya no podía contener. Los médicos se movieron rápidamente, voces superponiéndose, la habitación repentinamente viva con movimiento y propósito. «Niñas gemelas», dijo alguien, sonriendo suavemente. Momentos después, fueron colocadas sobre su pecho, pequeñas, cálidas e imposiblemente reales. Dos rostros idénticos, cejas diminutas fruncidas, cabello castaño húmedo contra sus cabezas, ojos azules parpadeando con incertidumbre ante la luz. Ana las miró con incredulidad, sus manos temblando mientras envolvía cuidadosamente sus brazos alrededor de sus cuerpos frágiles. «Lily», susurró a la primera, su voz quebrándose. Luego miró a la segunda, igual de perfecta, igual de vulnerable. «Mía». El nombre se asentó en la habitación como una promesa. En ese momento, el dolor se desvaneció en el fondo, reemplazado por una profunda y dolorosa conciencia de responsabilidad. Estas dos vidas dependían completamente de ella ahora, no de promesas, no de esperanzas de que alguien pudiera volver, de ella. Más tarde, cuando la habitación quedó en silencio y el personal se alejó, Ana yacía sola con sus hijas durmiendo contra ella, sus pequeños alientos cálidos contra su piel. El agotamiento pesaba mucho sobre su cuerpo, pero su mente se negaba a descansar. Pensó en el pasillo, en la espalda de Michael mientras se alejaba, en la versión de su vida que había terminado antes de comenzar realmente. Una enfermera regresó para revisarlas y sonrió amablemente. «¿Tiene a alguien que venga a verla?», preguntó, ajustando las mantas. Ana vaciló, luego sacudió la cabeza. «No». La expresión de la enfermera se suavizó y apretó suavemente el brazo de Ana antes de irse. El simple gesto casi la desmorona. Esa noche, mientras el hospital dormía, Ana yacía despierta, escuchando los suaves sonidos de la respiración de sus hijas. Estudió sus rostros en la tenue luz, memorizando cada detalle, cada pequeño movimiento,
como si temiera que el mundo pudiera llevárselas si apartaba la mirada por demasiado tiempo. El miedo se coló silenciosamente, susurrando preguntas para las que aún no tenía respuestas. ¿Cómo se las arreglaría? ¿Cómo mantendría a 2 niñas sola? ¿Qué pasaría cuando el agotamiento se volviera abrumador? Empujó esos pensamientos a un lado y se inclinó más cerca, presionando un suave beso en cada pequeña frente. «Estoy aquí», susurró. «No me iré». Las palabras no fueron dichas para nadie más. Fueron dichas para sí misma. Por la mañana, el miedo seguía allí, pero se le unió algo más fuerte: determinación. Ana firmó los papeles sola, llenó los certificados de nacimiento con manos firmes y dejó el nombre del padre en blanco sin dudarlo. Se sintió menos como una omisión y más como un límite. Mientras el sol salía fuera de la ventana del hospital, Ana abrazó a Lily y Mia y comprendió que su vida había cambiado irrevocablemente. Había sido abandonada en el momento en que más necesitaba apoyo, pero también había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. Lo que fuera que le esperara más allá de esas puertas del hospital, lo enfrentaría con 2 pequeñas manos envueltas alrededor de su corazón, y eso sería suficiente para mantenerla de pie. Los primeros años pasaron en un borrón de agotamiento y determinación silenciosa, marcados por noches sin dormir y mañanas que comenzaban antes de que saliera el sol. Ana aprendió rápidamente que el tiempo ya no le pertenecía. Se dividía en alimentaciones, cambios de pañales, visitas al médico y el constante acto de equilibrio entre ganar lo suficiente para sobrevivir y estar lo suficientemente presente para sentirse humana. Algunos días se sentían interminables, estirándose dolorosamente, mientras que otros desaparecían antes de que ella se diera cuenta de que habían comenzado. Lily y Mia crecieron una al lado de la otra, idénticas en apariencia, pero revelando lentamente diferencias que solo una madre podría reconocer. Lily era cautelosa, observando el mundo antes de entrar en él, su pequeña mano a menudo descansando en la manga de Ana como si se anclara a sí misma. Mia era más audaz, más rápida para reír, más rápida para llorar, cargando hacia adelante sin dudarlo y confiando en que alguien la atraparía si caía. Verlas desarrollar sus propios ritmos le dio a Anna momentos de alegría tranquila que suavizaban incluso los días más duros. El dinero siempre escaseaba. Anna regresó al trabajo antes de lo que quería, dejando a las niñas en la guardería con un nudo en el pecho que nunca se aflojó por completo. Aprendió a calcular cada gasto, a estirar las comidas, a remendar la ropa en lugar de reemplazarla. El orgullo se convirtió en un lujo que ya no podía permitirse, pero la dignidad permaneció innegociable. Se negó a pedirle ayuda a Michael, no por amargura, sino porque reabrir esa puerta se sentía como entregar una fuerza que había luchado demasiado por construir. Había noches en que ambas niñas lloraban a la vez, sus voces superponiéndose en una armonía desesperada, y Ana sentía que se desmoronaba. Se sentaba en el suelo entre sus cunas, meciendo a una con el pie mientras sostenía a la otra en sus brazos, susurrando consuelos que no estaba segura de creer todavía. En esos momentos, se permitía sentir el peso de lo que le habían quitado, la soledad de las elecciones hechas sin su consentimiento. Luego respiraba profundamente, se ponía de pie y continuaba porque detenerse nunca fue una opción. A medida que las niñas crecían, las preguntas comenzaron a surgir naturalmente, inocentes al principio y luego cada vez más curiosas.
Notaban a otros niños en el patio de recreo con padres que empujaban columpios o los subían sobre sus hombros. Notaban libros de cuentos que terminaban con familias que se veían diferentes a la suya. Una tarde, mientras Ana las abrochaba en sus asientos de auto, Lily preguntó suavemente, ¿por qué siempre eres solo tú? Ana hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Porque las amo lo suficiente por 2 padres, dijo gentilmente. Mía pareció satisfecha con esa respuesta, ya distraída por algo fuera de la ventana. Lily asintió lentamente, guardando la respuesta, como si sintiera que había más debajo de ella, pero confiando en que su madre no la dejaría caer. Ana nunca habló mal de Michael. No quería que su infancia fuera moldeada por el resentimiento. Cuando preguntaban por su padre, ella decía la verdad sin crueldad. Él había tenido miedo. No había podido quedarse. No era por ellas. Esa distinción le importaba más que nada. Por la noche, cuando el apartamento estaba tranquilo y las niñas dormían acurrucadas juntas en sus camas, Ana se permitía momentos de reflexión que nunca se permitía durante el día. Pensaba en la vida que había imaginado una vez, en el hombre que se había alejado cuando más lo necesitaba. A veces surgía la ira, aguda y repentina, pero más a menudo era tristeza, un luto silencioso por lo que podría haber sido. Dejaba que esos sentimientos existieran sin alimentarlos, entendiendo que aferrarse a ellos demasiado fuerte solo agotaría la energía que necesitaba para seguir avanzando. Para cuando Lily y Mía cumplieron 3 años, eran fuertes, curiosas e infinitamente habladoras, llenando el apartamento con risas que resonaban en las paredes. Ana las observaba correr por el pequeño parque cerca de su edificio, sus rostros idénticos iluminados de alegría, y sentía un orgullo feroz crecer en su pecho. Ella había hecho esto, no perfectamente, no fácilmente, pero honestamente. La ausencia de Michael ya no definía sus vidas, incluso si su sombra aún persistía en los bordes de sus pensamientos. Ana creía con creciente certeza que había tomado la decisión correcta al centrarse en la supervivencia en lugar de la confrontación. Lo que fuera que deparara el futuro, estaba preparada para enfrentarlo en sus propios términos. Ella no sabía que el frágil equilibrio que había construido tan cuidadosamente estaba a punto de ser puesto a prueba, o que el pasado sin el cual había aprendido a vivir pronto volvería a entrar en su mundo, obligándola a enfrentar una verdad que nunca había tenido la intención de revelar. La tarde era ordinaria en todo lo que importaba. El parque de la ciudad estaba vivo con sonidos familiares. Niños riendo, hojas crujiendo con la brisa ligera, el zumbido distante del tráfico suavizado por los árboles y el espacio. Ana estaba sentada en un banco cerca del pequeño patio de recreo, con su bolso a sus pies, viendo a Lily y Mía perseguirse por la hierba. Su risa salía fácilmente ahora, despreocupada y brillante, y ella se permitió relajarse en el ritmo del momento. Al principio no lo notó. Michael Reeves estaba de pie a unos pasos, con el teléfono presionado contra su oreja, su atención dividida entre la llamada y el camino por delante. Había elegido el parque deliberadamente, pensando que despejaría su mente antes de la próxima reunión, dándole un momento de aire antes de regresar a las oficinas de cristal y las conversaciones controladas. Estaba a mitad de una frase, cuando algo en su visión periférica lo hizo detenerse. 2 niñas pequeñas pasaron corriendo junto a él, su movimiento sincronizado sin esfuerzo, sus voces mezclándose entre sí. Frunció el ceño ligeramente, su mirada siguiéndolas instintivamente, y luego su respiración se detuvo en su garganta. Eran idénticas, no solo similares,
sino imágenes especulares. Cabello castaño rebotando en los mismos rizos desiguales, narices pequeñas, los mismos ojos azules brillantes que él veía cada mañana en su reflejo. Su teléfono se deslizó ligeramente en su mano mientras la comprensión golpeaba con fuerza repentina, lo suficientemente aguda como para hacerle olvidar a la persona al otro lado de la línea. «Michael», dijo la voz a través del altavoz. Él no respondió. Terminó la llamada sin darse cuenta y se quedó congelado, observando a las niñas mientras corrían de regreso hacia una mujer sentada en un banco. Ana levantó la vista en ese momento exacto. El reconocimiento los golpeó a ambos a la vez, inmediato y devastador. Su cuerpo se tensó, cada instinto gritándole que reuniera a sus hijas y se fuera, pero ya era demasiado tarde. Los ojos de Michael estaban fijos en ella, la incredulidad bañando su rostro mientras la memoria chocaba violentamente con el presente. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. Michael dio un paso lento hacia adelante, luego otro, como si temiera que la imagen pudiera desaparecer si se acercaba demasiado rápido. «Ana», dijo, su voz incierta de una manera que nunca había sido antes. Ella se puso de pie lentamente, colocándose entre él y las niñas, sin hacer que el movimiento fuera obvio. «Michael», respondió ella, tranquila pero cautelosa. La mirada de él bajó a las gemelas de inmediato, su pecho apretándose mientras la verdad se ensamblaba pieza por pieza. La línea de tiempo se alineaba con brutal claridad. La edad, el parecido, la coincidencia imposible, que no era ninguna coincidencia en absoluto. «¿Qué edad tienen?», preguntó, aunque su voz sugería que ya sabía la respuesta. «3», dijo Ana uniformemente. Michael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Son...». No pudo terminar la frase. Ana lo miró a los ojos, su expresión firme, resignada y cansada de una manera que hablaba de años en lugar de días. «Son tuyas». Las palabras aterrizaron con certeza silenciosa, más pesadas que cualquier acusación que pudiera haber sido. Michael abrió la boca, la cerró de nuevo, buscando algo que decir que diera sentido al momento. No salió nada. Lily y Mia habían dejado de correr ahora, observando el intercambio con abierta curiosidad. Mia inclinó la cabeza ligeramente, estudiando a Michael con interés, mientras Lily se mantenía más cerca de Ana, sus manos deslizándose instintivamente en las de su madre. «Mami, ¿quién es él?», preguntó Mia. Ana inhaló lentamente. «Alguien que solía conocer», dijo con cuidado. El corazón de Michael se retorció dolorosamente ante la distancia en esas palabras. Alguien, no padre, no familia, solo un fragmento del pasado. «No me lo dijiste», dijo finalmente, con la voz baja y tensa. La mirada de Ana no se suavizó. «¡No te quedaste!», respondió ella. La simplicidad de la respuesta lo dejó indefenso. Miró a las niñas de nuevo, realmente las miró esta vez, y sintió el peso de 3 años presionando sobre él de golpe. Primeras palabras que se había perdido. Primeros pasos, noches sin dormir que habían dado forma a la vida de otra persona sin él. «Necesito hablar contigo», dijo. «Por favor». Ana vaciló, mirando hacia abajo a Lily y Mia, que ya habían perdido el interés y tiraban de sus manos, pidiendo ir a jugar de nuevo. Se arrodilló a su nivel, apartando el cabello de sus rostros. «Vayan», dijo suavemente. «Quédense donde pueda verlas». Las niñas salieron corriendo,
su risa regresando como si nada en el mundo hubiera cambiado. Ana se enderezó y enfrentó a Michael. «Puedes hablar», dijo, «pero no esperes perdón y no esperes explicaciones que hagan esto más fácil para ti». Michael asintió lentamente, humillado de una manera que nunca había experimentado antes. «Estaba equivocado», dijo en voz baja, «sobre todo». Ana lo estudió por un largo momento, viendo no al hombre que se había alejado, sino a alguien sacudido por consecuencias que ya no podía evitar. «Estar equivocado no deshace lo que pasó», dijo ella, «y no te da derechos que no te ganaste». «Lo sé», respondió él, «pero quiero intentarlo». Ella miró más allá de él, hacia donde Lily y Mia estaban ahora sentadas juntas en la hierba, susurrando y riendo como si el mundo fuera sencillo y seguro. Su voz era tranquila cuando habló de nuevo, pero firme. «Si entras en sus vidas», dijo, «lo haces con cuidado, despacio, y si veo siquiera un indicio de que las lastimarás yéndote de nuevo, no dudaré en desaparecer». Michael tragó saliva con fuerza. «No me iré», dijo. Ana no respondió. Se giró y llamó a sus hijas de regreso, tomando sus manos mientras se acercaban, su lenguaje corporal cerrándose protectoramente alrededor de ellas. Michael observó a las tres alejarse juntas, el peso de lo que había perdido asentándose profundamente en su pecho. Por primera vez en su vida, el poder no significaba nada, solo el tiempo lo hacía, y él ya había desperdiciado demasiado. Los días que siguieron al encuentro en el parque se desarrollaron con una lentitud inquietante, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto cauteloso, reacio a precipitarse y arriesgarse a romper algo frágil. Para Ana, el encuentro reabrió heridas que había pasado años cerrando cuidadosamente, no olvidando, sino construyendo una vida lo suficientemente fuerte para sostenerlas. Ahora esas heridas dolían de nuevo, no agudamente, sino persistentemente, recordándole que el pasado nunca se había quedado realmente atrás. Michael no llamó inmediatamente. Esa moderación la sorprendió más que cualquier disculpa dramática. Había esperado impaciencia, demandas, tal vez incluso amenazas legales disfrazadas de preocupación. En cambio, hubo silencio. No ausencia, sino espera. Cuando finalmente se comunicó, fue con un mensaje corto preguntando si podían hablar, agregando que si la respuesta era no, lo respetaría. Ana leyó el mensaje varias veces antes de responder. Acordó reunirse, pero solo en terreno neutral y solo sin las niñas presentes. Necesitaba ver quién era él ahora, sin que la presencia de ellas suavizara su resolución o complicara su juicio. Se reunieron en un café tranquilo no lejos del parque. Michael llegó temprano y se puso de pie cuando ella entró, deteniéndose a mitad del gesto como si no estuviera seguro de qué modales aún se aplicaban. Le parecía diferente ahora, no en apariencia, sino en postura. La certeza que una vez lo definió se había ido, reemplazada por algo más tentativo, más humano. «He pensado en ese día cada noche desde que las vi», dijo después de sentarse, «en el hospital, en lo que hice». Ana escuchó sin interrumpir, sus manos envueltas alrededor de su taza, conectándose con el calor. «Pensar en ello no es lo mismo que entenderlo», respondió ella con calma. «Lo sé», dijo Michael. «No solo te dejé a ti, las dejé a ellas antes de que siquiera existieran como personas para mí, y me convencí de que era necesario». «¿Necesario para quién?», preguntó Ana. Michael miró hacia abajo brevemente. «Para mí». La honestidad la tomó por sorpresa. No borraba el daño, pero despojaba la actitud defensiva contra la que ella se había preparado. Hablaron durante mucho tiempo,
rodeando cuidadosamente la verdad en lugar de embestirla. Michael no se excusó. Admitió miedo, orgullo y la creencia de que alejarse era más fácil que quedarse y fallar. Ana le contó cómo habían sido esos primeros años, no para castigarlo, sino para establecer la realidad. Describió noches sin dormir, momentos de pánico, el cálculo constante de la supervivencia. No dramatizó. No necesitaba hacerlo. Cuando terminó, Michael se sentó en silencio, con la mandíbula tensa, los ojos fijos en la mesa entre ellos. «No puedo deshacer nada de eso», dijo en voz baja, «pero quiero ser responsable de ello». «La responsabilidad no es un sentimiento», dijo Ana, «es constancia». «Estoy preparado para eso», respondió él. «El tiempo que tome». Ella lo estudió de cerca, entonces, buscando grietas, impaciencia, signos de que esta resolución se desvanecería una vez que el peso se volviera incómodo. Lo que vio, en cambio, fue incertidumbre emparejada con determinación, una combinación que la asustaba más de lo que la arrogancia jamás lo había hecho. Discutieron límites claros. Él no se presentaría como su padre, todavía no. Seguiría el liderazgo de ella en cada interacción. Nada de regalos destinados a impresionar, nada de apariciones repentinas, nada de promesas que no pudiera cumplir. Michael estuvo de acuerdo con todo sin dudarlo, incluso cuando las condiciones claramente herían su orgullo. «No te estoy pidiendo que confíes en mí», dijo. «Te estoy pidiendo que me observes». Cuando Ana salió del café, no sintió alivio, solo la pesada conciencia de que algo irreversible había comenzado. En casa, Lily y Mia la saludaron con emoción, mostrándole dibujos que habían hecho, tirando de ella hacia la mesa con la urgencia que solo los niños poseen. Su mundo permanecía sin cambios, y esa firmeza la anclaba. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Ana se sentó sola en el apartamento tranquilo y se permitió reconocer una verdad a la que se había resistido todo el día. Michael ya no era un recuerdo, era una variable, y las variables introducían riesgo. Al otro lado de la ciudad, Michael estaba en su apartamento a oscuras, mirando una foto que había tomado discretamente en el parque días antes. Dos niñas pequeñas capturadas en medio de la risa, inconscientes de la tormenta que su existencia había creado. Sintió dolor por los años que había perdido y miedo por los años venideros, sabiendo que ninguno de los dos podía ser controlado de la forma en que una vez controló todo lo demás. Para ambos, el sueño llegó lentamente esa noche. El pasado había encontrado su camino de regreso, no para ser revivido, sino para ser respondido, y ninguno de los dos sabía aún cuál sería el costo de esa respuesta. La primera vez que a Michael se le permitió ver a las niñas de nuevo, fue bajo condiciones tan precisas que se sentían casi ceremoniales. Ana eligió una mañana de día laborable en un café tranquilo, con un pequeño rincón de juegos, un lugar que Lily y Mia ya conocían y en el que se sentían cómodas. No habría sorpresas, ni demoras, ni intentos de redefinir roles. A Michael se le dijo que llegara 10 minutos tarde para que las niñas ya estuvieran instaladas, ya seguras en su rutina antes de que él entrara en ella. Siguió cada instrucción exactamente. Cuando entró, verlas lo golpeó más fuerte de lo que lo había hecho en el parque. Lily y Mia estaban sentadas en una mesa pequeña, coloreando seriamente, con las cabezas inclinadas en el mismo ángulo, las lenguas asomando ligeramente en concentración. Ana estaba sentada cerca,
observándolas con la vigilancia tranquila de alguien que había aprendido a nunca relajarse por completo. Michael se detuvo a unos pasos, inseguro de dónde ubicarse en una escena que se sentía íntima y cerrada, a pesar de que había sido invitado a ella. Ana se levantó y se acercó a él en silencio. «Recuerda», dijo, con voz baja, «eres un amigo, nada más». Él asintió. «Entiendo». Se acercaron a la mesa juntos. Las niñas levantaron la vista casi al unísono, la curiosidad iluminando sus rostros. Mia sonrió de inmediato, abierta y sin miedo, mientras Lily lo estudiaba con más cuidado, sus ojos agudos a pesar de su edad. «Este es Michael», dijo Ana simplemente. «Quería saludar». Michael se agachó a su nivel, con cuidado de no invadir su espacio. «Hola», dijo suavemente. «Esos son dibujos muy impresionantes». Mia sonrió radiante. «El mío es un gato», anunció con orgullo. «Y el mío es una casa», agregó Lily, observando su reacción de cerca. «Ambos son increíbles», dijo Michael, y lo dijo con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él. La conversación se mantuvo simple. Colores, animales, ¿qué tipo de jugo les gustaba? Michael dejó que las niñas lideraran, resistiendo cada instinto de dirigir, enseñar o impresionar. Cuando Mia preguntó si él podía colorear también, miró instintivamente a Ana, quien asintió levemente. Se sentó torpemente en la silla diminuta, con crayones en manos más acostumbradas a contratos que a papel, y siguió sus instrucciones sin quejarse. Ana observó todo. Notó cómo escuchaba sin interrumpir, cómo reía suavemente en lugar de ruidosamente, cómo aceptaba la corrección cuando Lily le decía que estaba coloreando fuera de las líneas. Sobre todo, notó lo que hacía cuando las niñas perdían el interés y se volvían la una hacia la otra. No exigía su atención, simplemente se quedaba. Cuando terminó la visita, Michael se puso de pie de inmediato, entendiendo la señal sin que se lo dijeran. «Gracias por dejarme venir», le dijo a Ana, no a las niñas, respetando el límite que ella había trazado. «Adiós, Michael», dijo Mia alegremente. Lily vaciló. Luego agregó un adiós más silencioso. Michael se fue sin mirar atrás. Durante las siguientes semanas, las visitas continuaron. Siempre breves, siempre estructuradas. A veces se reunían en el café, a veces en el parque. A veces él simplemente caminaba junto a ellas mientras Ana empujaba el cochecito, escuchando más que hablando. Michael reorganizó toda su vida en torno a estos momentos, rechazando reuniones, reprogramando vuelos, absorbiendo la irritación de colegas que no entendían por qué el acceso a él se había vuelto repentinamente condicional. Por la noche, yacía despierto, repitiendo pequeños detalles. La forma en que Lily buscaba a Ana cuando estaba insegura. La forma en que Mia reía sin dudarlo. La forma en que ambas niñas miraban hacia él, a veces como si catalogaran lentamente su presencia, decidiendo dónde pertenecía. Ana, mientras tanto, luchaba con un tipo diferente de agotamiento. Permitir a Michael en sus vidas requería una alerta constante, una disposición a intervenir si algo se sentía mal. Medía su consistencia día a día, semana a semana, preparándose para el momento en que él pudiera fallar. Cada reunión cancelada que él mencionaba, cada vez que llegaba exactamente cuando prometía, astillaba la certeza que ella había construido en torno a hacer todo sola. Una noche, después de que las niñas se durmieron, Ana se sentó a la mesa de la cocina mirando a la nada,
sus manos envueltas alrededor de una taza que hacía mucho tiempo se había enfriado. Se dio cuenta de que el miedo que le apretaba el pecho ya no se trataba de que él se fuera, se trataba de que se quedara, porque si Michael se quedaba, verdaderamente se quedaba, entonces la historia que se había contado a sí misma durante 3 años tendría que cambiar. La historia donde sobrevivió porque no tenía otra opción. La historia donde la fuerza significaba aislamiento. Al otro lado de la ciudad, Michael estaba en su oficina mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa, mirando las luces de abajo. Por primera vez en su vida, el éxito se sentía irrelevante en comparación con el triunfo silencioso de que se le permitiera existir en la órbita de sus hijas. Sabía que estaba siendo probado, no agresivamente, sino pacientemente, y lo agradecía. La confianza estaba aprendiendo, no se otorgaba con grandes gestos. Se construía en momentos ordinarios repetidos hasta que se volvían innegables. Y ambos sentían con partes iguales de esperanza y miedo que la parte más difícil aún estaba por delante. El frágil ritmo que habían construido fue puesto a prueba de una manera que ninguno de ellos podría haber predicho, no por la ira o la ausencia, sino por el miedo. Sucedió en una noche que comenzó como cualquier otra, con Lily y Mia tendidas en el suelo de la sala, rodeadas de juguetes, discutiendo suavemente sobre a quién le tocaba elegir un cuento antes de dormir. Ana se movía entre la cocina y el sofá, ordenando distraídamente, sus pensamientos vagando hacia el alivio silencioso que había entrado lentamente en su vida junto con la presencia constante de Michael. El teléfono sonó bruscamente, cortando el ruido ordinario del apartamento. El estómago de Ana se tensó incluso antes de contestar. La voz al otro lado pertenecía a la maestra de la guardería, tranquila pero tensa, explicando que Mia había desarrollado una fiebre alta repentinamente y estaba luchando para respirar correctamente. Ya habían llamado a una ambulancia como precaución. Ana sintió que la habitación se inclinaba mientras agarraba su abrigo, sus manos temblando tanto que casi dejó caer el teléfono. Llamó a Michael sin pensar. Él contestó al primer timbre. «Voy en camino», dijo antes de que ella pudiera terminar la frase. Para cuando Ana llegó al hospital, Michael ya estaba allí, de pie cerca de la entrada, con el rostro pálido, su compostura fracturada de una manera que ella nunca había visto antes. No hizo preguntas ni exigió explicaciones, simplemente la siguió, su presencia firme y silenciosa como si el instinto finalmente hubiera reemplazado a la vacilación. Mia fue ingresada para observación, su pequeño cuerpo empequeñecido por la cama del hospital, Lily aferrándose fuertemente al lado de Ana, con los ojos muy abiertos y aterrorizada. El médico explicó que era una infección viral grave, aterradora pero manejable, y que Mia se recuperaría con tratamiento y monitoreo. Las palabras bañaron a Ana sin registrarse completamente. Su enfoque bloqueado en el ascenso y descenso del pecho de su hija. Michael se mantuvo unos pasos atrás al principio, inseguro de su lugar, hasta que Lily extendió la mano y tomó la suya sin mirarlo. El gesto fue pequeño, casi inconsciente, pero aterrizó con una fuerza aplastante. Apretó su mano suavemente, temeroso de que demasiada presión pudiera romper algo sagrado. Pasaron las horas lentamente. Ana no se dio cuenta de que estaba temblando hasta que Michael cubrió sus hombros con su chaqueta sin preguntar, conectándola a tierra con el simple peso de la tela y el calor. Cuando finalmente lo miró, realmente lo miró, vio el miedo reflejado en sus ojos, crudo y sin filtros. No miedo a perder el control, miedo a la pérdida.
Esa noche, Mia durmió bajo la atenta mirada de las máquinas. Lily se acurrucó en una silla junto a la cama, negándose a dejar a su hermana. Michael permaneció despierto, caminando silenciosamente, saliendo solo una vez para hacer una llamada telefónica que duró menos de 1 minuto. Cuando regresó, su teléfono estaba completamente apagado. A la mañana siguiente, la fiebre de Mia bajó. El alivio llegó en una oleada que dejó a Anna débil, con las rodillas temblando mientras se apoyaba contra la pared fuera de la habitación. Michael exhaló lentamente, con la mano presionada contra su rostro, la emoción rompiendo a través de la moderación que había mantenido durante meses. «Estaba aterrorizado», admitió en voz baja, sin mirar a Anna. «Yo también», respondió ella. La diferencia fue que esta vez ella no estuvo sola en esto. En los días que siguieron, algo cambió entre ellos. No dramáticamente, no con declaraciones, sino con certeza. Lily comenzó a hablar de Michael abiertamente, preguntando cuándo volvería a visitarlas, corrigiéndose menos cuando casi lo llamaba de otra manera. Mia, una vez recuperada, insistió en mostrarle sus juguetes favoritos, su risa regresando como si el miedo nunca la hubiera tocado. Anna lo observó todo con emoción conflictiva. La gratitud se enredaba con el miedo. La confianza luchaba contra la memoria. Sabía que esta cercanía podía ser quitada tan fácilmente como se había formado, y el pensamiento de esa pérdida se sentía insoportable. Una noche, después de que las niñas se durmieron, Anna enfrentó la verdad que ya no podía evitar. «Si estás en sus vidas», dijo en voz baja, sentada frente a Michael en la mesa de la cocina, «estás en todo el camino. No dejaré que se apeguen a alguien que podría desaparecer de nuevo». Michael no dudó. «No lo haré», dijo. «Ni ahora, ni nunca». Ella estudió su rostro, buscando una certeza lo suficientemente fuerte para resistir el tiempo. Lo que vio no fue perfección, sino una resolución agudizada por el miedo y el amor que nunca antes había conocido. «No necesito que seas impecable», dijo finalmente. «Necesito que estés presente». «Puedo hacer eso», respondió él. Y por primera vez, Anna se permitió creer que el mayor peligro ya no era ser abandonada, sino permitirse tener esperanza. El final no llegó con aplausos o gestos dramáticos. Llegó silenciosamente, construido a partir de mañanas que se sentían ordinarias y noches que ya no conllevaban miedo. Llegó en forma de hábitos, rutinas y elecciones repetidas tan a menudo que dejaron de sentirse como un esfuerzo y comenzaron a sentirse como una verdad. Michael se acercó más sin anunciarlo nunca. Al principio fueron cosas pequeñas. Mantuvo un cepillo de dientes en el apartamento de Anna para las noches en que las niñas se quedaban dormidas sobre él y se sentía mal irse. Luego vino ropa extra, un par de zapatos junto a la puerta, espacio en el armario que ya no se sentía temporal. Nunca asumió, nunca reclamó territorio, pero Anna notó con qué naturalidad encajaba en la vida que ella había construido sin él. Lily y Mia también lo notaron. Dejaron de preguntar cuándo vendría Michael y comenzaron a asumir que estaría allí. Corrían hacia la puerta cuando escuchaban sus pasos en el pasillo. Discutían sobre quién sostenía su mano. Lily comenzó a llevarle sus preocupaciones en momentos tranquilos, susurrando miedos que no compartía fácilmente, mientras Mia lo arrastraba a la risa y al ruido, insistiendo en que jugara incluso cuando estaba agotado. Michael aprendió que el amor no se anunciaba a sí mismo. Exigía atención, paciencia y humildad. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el suelo armando un rompecabezas que nunca parecía encajar del todo bien, Lily levantó la vista de repente y preguntó:
¿Te vas a quedar? La habitación se quedó quieta. Michael no respondió de inmediato. Miró a Ana, no pidiendo permiso, sino por respeto al peso del momento. Luego se volvió hacia Lily, con voz firme, fundamentada en una certeza ganada en lugar de prometida. Sí, dijo. Me quedo. Mia aplaudió, satisfecha, mientras Lily estudiaba su rostro cuidadosamente, antes de asentir una vez como si sellara un acuerdo. Ana sintió que algo dentro de ella finalmente se aflojaba. Más tarde esa noche, después de que las niñas se durmieron, Ana y Michael se sentaron en el balcón, con la luz de la ciudad extendiéndose interminablemente debajo de ellos. El aire estaba fresco, tranquilo, lleno del tipo de paz que solo llega después de que han pasado las tormentas. «Cambiaste», dijo Ana suavemente. «Tú también», respondió Michael. «Te volviste más fuerte de lo que yo jamás fui». Ella sacudió la cabeza. «Me volví fuerte porque tuve que hacerlo». «Y yo me volví fuerte porque elegí hacerlo», dijo él. «Demasiado tarde al principio, pero no demasiado tarde para quedarme». Ana lo miró durante mucho tiempo. Luego dijo la verdad que había estado cargando durante años. «Cuando te fuiste, pensé que lo peor que podía pasar ya había pasado». «¿Y ahora?», preguntó él. «Ahora sé que lo peor hubiera sido nunca dejarte intentar de nuevo». Él buscó su mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si lo necesitaba. Ella no lo hizo. Meses después, en el mismo parque donde todo se había desmoronado, los cuatro caminaban juntos bajo los árboles. Lily y Mia corrían adelante, su risa resonando a través del espacio abierto, volteando cada pocos pasos para asegurarse de que ambos padres seguían allí. Michael las observó con una gratitud tranquila y abrumadora. No se había ganado estos momentos fácilmente. Los había pagado con arrepentimiento, humildad y la disciplina de nunca desaparecer de nuevo. Ana lo observó mirándolas y entendió algo igual de importante. El perdón no borraba el pasado, pero permitía que el futuro existiera sin miedo. A veces las personas se van cuando tienen miedo, confundiendo el escape con la supervivencia, y a veces regresan lo suficientemente cambiadas como para quedarse. Esta vez, nadie se marchó. Y la familia que una vez estuvo rota permaneció entera. No porque nunca se hubiera roto, sino porque cada pieza había sido elegida de nuevo deliberadamente cada día.